Bueno, hemos dejado 3 minutos de cortesía. Vamos a ir dando paso a la introducción y mientras se incorpora algún asistente más que estaba confirmado su presencia. Mi nombre es Fernando Bastán, soy parte del equipo de CEIN, en este caso de CEIN Health. Y os damos la bienvenida a todos y todas a esta masterclass que hemos titulado Análisis de datos en el sistema sanitario, retos y perspectivas. CEIN Health, que es un conjunto de programas y de servicios que comenzamos el año pasado desde CEIN, cuya misión es apoyar el emprendimiento en salud, en todos los segmentos de salud en Navarra. Y dentro de este apoyo al emprendimiento, una de las acciones que hacemos son estas masterclass que van dirigidas al ecosistema, en donde traemos aquí a pantalla, porque son online las que hemos realizado, elementos, áreas de interés para los agentes de la cadena de valor de salud. En ese sentido, también invitaros, podéis entrar en CEIN Health, en la página web, y hay también otras masterclass que hemos celebrado anteriormente y podéis consultarlas, y también algunas de ellas están grabadas, como es este caso. Dicho esto, hoy nos va a acompañar en la masterclass Elena Martín, Gabriel Mercadal y Roberto Álvarez, a los cuales queremos agradecer desde CEIN vuestra presencia con nosotros, 3 expertos de primer nivel, para hablar sobre la temática que os acabo de comentar. Por mi parte, voy a ceder la palabra a Marta de Vicente, que es directora asociada de Antares Consulting. Antares Consulting es una consultora especializada en salud y que nos da cobertura, especializados en salud, no en salud. Y nos da cobertura y asistencia técnica al programa CEIN Health. Marta va a ser la encargada de dinamizar la sesión y también, Marta, por mi parte, ya te dejo la palabra y también que puedas introducirnos a los distintos expertos que nos acompañan hoy. Con lo cual, Marta, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Bienvenidos a todos a esta sesión que, bueno, tenemos mucha ilusión de compartir con vosotros, que hemos preparado, que se llama, como dice Fernando, Análisis de datos en el sistema sanitario, retos y perspectivas. Os acompañamos, como nos ha presentado Fernando, el equipo de Antares Consulting, con mi compañera Paule y yo, que nos hemos encargado de organizar y preparar un poco esta mesa redonda. Y como bien ha anticipado Fernando, tenemos 3 ponentes excepcionales que voy a pasar a presentar. Cada uno de ellos hará una breve presentación sobre 3 temas que intentamos que completen el prisma o un prisma lo más completo posible de este tema tan interesante y tan candente, ¿no?, como es el análisis de datos. Y después tendremos tiempo para que podáis participar haciendo alguna pregunta vía chat. Y bueno, os iremos dando paso para que aprovechéis el tenerles aquí y poder preguntarles lo que consideréis. Pues sin más, vamos a dar paso a la primera ponente, que es Elisa Martín. Bienvenida, Elisa. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Elisa es directora del entorno de salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, con una amplia trayectoria profesional en la industria de la tecnología, la información y los servicios. Es experta en arquitectura de aplicaciones, almacenamiento, middleware, gestión de servicios TI y arquitectura de sistemas. Miembro de la Academia de Tecnología de IBM y del Foro de Empresas Innovadoras. Profesional de las tecnologías de la información con una licenciatura en matemáticas y enfocada a la computación por la Universidad Complutense de Madrid. Pues vamos a dar paso, Elisa, a que nos cuentes tu perspectiva, ¿no?, de esto del análisis de datos en el sistema. Y sin más, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Quiero dar las gracias a CEIN por organizar estas sesiones y por habernos invitado a estar en ellas. La verdad es que son sesiones que nos ayudan a aprender. A mí me ha tocado esta vez presentar, ¿no?, la información, pero bueno, yo la verdad es que lo tomo como un elemento de aprendizaje y por lo tanto es muy importante vuestras preguntas, ¿no?, para que todos podamos aprender. Bueno, yo, como ya ha dicho Marta, trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Es una asociación privada sin ánimo de lucro donde nos dedicamos fundamentalmente
desde hace 30 años el instituto se dedica al análisis de datos y a la inteligencia artificial. Y yo desde hace 2 años me uní al instituto y la responsabilidad que tengo es sobre el área de salud. Y lo que me propusieron cuando me invitaron a esta charla es que yo os diese los retos y las perspectivas, ¿vale?, del análisis de datos en salud a través de la tecnología. Y eso es lo que voy a intentar en los próximos 10 minutos. Desde el punto, uno de los principales retos que tiene el sector está asociado con los datos. Los datos que de hecho en este sector es un sector donde las fuentes de datos son súper ricas. Es decir, tenemos un gran número de fuentes de datos y además esas fuentes de datos están generando un gran volumen de datos con los cuales se podría pensar que deberíamos trabajar. El gran problema que tenemos en el sector es que esto que es real, que el reto que tenemos en el sector es que la realidad de que tenemos toda esta fuente de datos, pero el problema mayor que tenemos es que esos datos no son, en base a las estructuras y según está organizado el sector, esos datos no son fácilmente accesibles y además están muy distribuidos en diferentes fuentes que además no están interconectadas entre sí. De hecho, cuando hablamos de los datos del sector, estamos hablando de diferentes tipos de datos. Aquí os he puesto 3 conjuntos de datos, ¿no?, donde he querido representar diferentes tipos de fuentes de datos que tiene el sector y que evidentemente es solo una representación. Podemos seguir añadiendo fuentes de datos en cada una de estas columnas que tenéis, pero y lo que también quería representaros aquí es que la mayoría de la información es información que viene desde los datos clínicos. Muchos de los datos clínicos, la información que tenemos en las historias clínicas. Pero fijaros que la información que tenemos en las historias clínicas representa solo el 10% de la información de salud que podríamos llegar a tener de una persona. Y esto es lo que significa este desafío, este reto que tenemos en el sector. Porque el 60% de la información de una persona está representada por este conjunto de datos que son datos exógenos o datos ambientales. Y el 30% está representado por los genotipos y los fenotipos, que es la información que nos viene desde los genomas. Fijaros el potencial que hay y el recorrido que podríamos tener si fuésemos capaces de agrupar, de recoger de forma ordenada, de agrupar y de poder trabajar con todo este conjunto de datos. Además, cuando nos llegan los datos, en el momento que tenemos los datos, además tenemos otro reto y es poder ir analizando los datos en base a todas estas características que tienen los datos asociados al Big Data, ¿vale? Su volumen, y aquí la primera pregunta que nos encontramos en el sector es: ¿vamos a tener suficientes datos para poder cumplir con el objetivo que buscamos? Os he dicho que el sector tiene muchísimos datos, entonces parece un poco contradictorio, ¿no?, con lo que estoy diciendo, pero es que resulta que al final como os decía, los datos están muy desagregados y los datos además vienen desde diferentes fuentes y no somos capaces de interoperar con ellos. El resultado es que cuando queremos ir a solucionar un problema concreto, lo que nos encontramos es que puede que el volumen de datos no sea suficiente para, por ejemplo, atacarlo a través de técnicas de inteligencia artificial. El siguiente análisis es la velocidad de los datos. Vamos a poder trabajar en escenarios donde utilicemos la información en tiempo real. ¿Cuál es la velocidad real en la cual yo tengo que procesar los datos para cumplir con el objetivo que quiero cumplir? El siguiente problema que nos encontramos dentro del área de los datos es la variedad. Es decir, las diferentes tipologías de fuentes de datos que tenemos. Dentro del sector
aparte de los datos genómicos, que tenemos que tratarlos de una manera específica, tenemos datos que vienen de imágenes, tenemos datos que vienen de los dispositivos, tenemos datos que vienen desde los campos textuales, ¿no?, que hay en las historias clínicas. Es decir, que la variedad de datos con la que tenemos que trabajar, y no solo la variedad desde el punto de vista del formato, sino la variedad desde el punto de vista de cómo se producen esos datos, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver cómo vas a procesar unas series temporales con que voy a procesar los datos estructurados que pueda tener en la historia clínica. Pues eso es otro de los retos que nos encontramos. Y a todo esto tenemos que añadir los conceptos de exactitud, de cómo, de que todos estos datos tienen que estar bien limpios, tienen que estar bien estandarizados para que seamos capaces de poder trabajar con ellos, que además el objetivo que quiero cumplir tiene que tener un valor, un impacto de valor en el escenario y en el proceso donde lo voy a inyectar, que debe ser fácilmente entendible por parte de los usuarios. La visualización de los datos es una disciplina que está empezándose a poner en marcha, pero es absolutamente relevante el cómo comunicamos la información que nos producen los datos. Y por último, tenemos que entender bien cuál es el valor del dato, cuál es el valor de la información que estamos produciendo. Y es decir, que en todo este escenario donde tenemos un montón de datos desagregados, un montón de fuentes para diferentes datos con diferentes tipologías, ¿vale?, tenemos que ir a analizar todos los datos desde estas perspectivas. La buena noticia es que realmente lo más importante de todo lo que hacemos con los datos no es tratar ese volumen de datos que está tan indefinido, sino que recogemos los datos para un objetivo concreto. Y la verdad es que en el área de salud avanzamos mucho a base de objetivos concretos, a base de casos de uso. Y toda esta complejidad que os estoy enseñando, cuando acometes los casos de uso, vas empezando a poder limpiar el trigo de la paja y poderte ir quedando con la información o con las fuentes de datos que realmente vas a necesitar para acometer tu problema, ¿vale? Bueno, el siguiente paso que es relevante tiene que ver con las tecnologías, ¿vale? Las tecnologías, aquí os he sacado un resumen de diferentes áreas de tecnología que tienen impacto en el sector. Este es un resumen que viene de un trabajo que se ha hecho en ASEBIO, que es la Asociación de Empresas de Biotecnología, y que me ha parecido una buena manera de poderos resumir las diferentes tecnologías. También lo que he hecho ha sido un poco señalar aquellas que están mucho más relacionadas con lo que es la medicina personalizada, ¿vale?, y los avances que estamos viendo en este terreno. Evidentemente, una de las tecnologías emergentes que tiene que ver con el sector, como hemos estado hablando, es todo lo que tiene que ver con Big Data. La otra tecnología que tiene que ver con el sector es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vista como una herramienta para poder trabajar con el Big Data, ¿vale? La inteligencia artificial que nos va a ayudar a poder aproximar todos esos problemas que tienen que ver con el diagnóstico, las alertas, el pronóstico y el seguimiento de los tratamientos. Y aquí os he querido señalar dos tipos de herramientas de inteligencia artificial que son muy relevantes en el sector, que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje, cómo extraemos la información que hay en los textos, sobre todo en los textos de las historias clínicas, y cómo extraemos la información que hay en las imágenes, algo que, bueno, pues la realidad es que está muy evolucionado y que, de hecho, las evoluciones que se están produciendo en las áreas de inteligencia artificial tienen mucho que ver con estos dos tipos de herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar a extraer la información que hay, por ejemplo, en las historias clínicas, y poder incluir esa información en aquellos modelos de inteligencia artificial
que estamos construyendo para un objetivo. Y al final os enseñaré uno de los casos con los que hemos trabajado. Otra de las herramientas que tienen bastante que ver, bueno, no bastante, que va a tener, y yo cada vez creo que más impacto en el área de la salud, tiene que ver con blockchain. Blockchain, no sé si estáis familiarizados con esta tecnología, pero blockchain es una tecnología de bases de datos distribuida donde garantiza la confianza, garantiza la trazabilidad y garantiza la inmutabilidad de la información que queda grabada en esas bases de datos distribuidas. Y yo creo que va a ser una de las herramientas fundamentales en todo aquello que tiene que ver con el control sobre los datos clínicos de los pacientes y la trazabilidad tanto de los resultados como del seguimiento del acceso a la información. Otra de las áreas muy de evolución tecnológica es la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad aumentada como las capacidades tecnológicas que nos permiten, ¿vale?, en base a la visualización de una realidad, poder superponer sobre esa realidad la información digital. Es decir, que podamos estar viendo, por ejemplo, a un paciente y que sobre la imagen de tu paciente, sobre la imagen de tu radiografía, sobre la imagen de la representación, ¿no?, del paciente, tú puedas ir viendo los datos que están asociados con esa imagen, por ejemplo, de una rotura o con esa imagen, por ejemplo, de unas radiografías de pulmón o básicamente, por ejemplo, con una imagen, y ya si queremos irnos un poco más a visiones futuristas, ¿no?, con una imagen que cuando yo llego a la habitación soy capaz de ver toda la información a través de unas gafas, ser capaz de ver la información que le corresponde al paciente. Eso es lo que es la realidad aumentada, es decir, ver la realidad y sobre ella superponer la información que viene del mundo digital. Y la realidad virtual en sí mismo es todo lo contrario, es decir, representamos realidades virtuales y sobre esas realidades virtuales inyectamos la información real, como puede ser un avatar o como puede ser la información que provee en tiempo real del mundo, de la realidad del mundo, ¿no? Y esto es hacia los caminos que van encaminados los metaversos y todas estas nuevas tecnologías que están llegando. Y a todo esto, pues una de las áreas de más impacto que va a tener con este concepto de la realidad virtual y la realidad aumentada va a ser la evolución de la telemedicina. Evidentemente, con todo lo que nos ha pasado, los temas de telemedicina es un tema que tenemos todos encima de la mesa, ¿vale? Y que lo que ya estamos viendo es que se necesita no solamente la capacidad de poder comunicarte virtualmente con tu paciente, sino la capacidad de poder ver, ¿vale?, en ese momento de la consulta una serie de informaciones que son vitales para hacer el seguimiento de tu paciente. Y es por ahí, en esa visión integrada de la realidad aumentada, donde se irá evolucionando los temas de telemedicina. Bueno, por último, tenemos otras dos tecnologías, una de ellas bastante relevante, que es el área de Internet of Things, en donde básicamente es la tecnología que nos ayuda a comunicarnos con el medio físico, donde desde diferentes dispositivos nos van introduciendo la información que necesitamos. Y luego una última tecnología que es la biorrobótica, donde básicamente lo que estamos haciendo es unir la ingeniería con la biología para diseñar y desarrollar sistemas que tengan características biológicas o que sean capaces de integrarse con organismos biológicos, ¿vale? Bueno, esto os he añadido ahí diferentes casos de uso, justamente pues porque supongo que la organización os dejará las presentaciones luego y así podéis ir viendo o ir deteniéndoos en ello. Vale, pues si pasamos al área de la inteligencia artificial y concentrándonos un poquito en el área de inteligencia artificial, sí que siempre me gusta hacer esta distinción, ¿vale? En el área del procesamiento de los datos y para el análisis de los datos hay dos técnicas fundamentales, que es la estadística tradicional y la inteligencia artificial. La estadística tradicional, que básicamente su objetivo es partir de un subconjunto de datos conocido y en base a ese subconjunto, a lo que yo sé de ese subconjunto de datos, generalizarlo al resto de datos desconocidos. Y lo que hacemos en inteligencia artificial
es justamente todo lo contrario. Es partir de todo el conocimiento que tengo del universo de datos, y para recoger todo ese conocimiento lo que hacemos es entrenar a los modelos, y en base a ese conocimiento de todo el universo de datos soy capaz de predecir en un dato desconocido, ¿vale? Con todas estas técnicas, ¿qué tipos de casos de usos se suelen acometer? Pues con la estadística, fundamentalmente, todo lo que es la analítica descriptiva, qué está pasando, qué nos está pasando, conocer, poder deducir de la información qué es lo que nos está pasando. Con la analítica predictiva, prever o predecir lo que va a pasar, y con la analítica prescriptiva es encontrar, una vez que puedo predecir lo que va a pasar, pues poder encontrar la mejor estrategia para poder actuar. Esos son los 3 tipos de analítica con las cuales trabajamos. En la inteligencia artificial, hacer como un resumen, evidentemente necesitamos trabajar con grandes volúmenes de datos. Esos volúmenes de datos tienen una serie de técnicas de tratamiento, entre las que se encuentra el business intelligence de toda la vida, pero además a eso se le une todas estas técnicas que hemos estado viendo, que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje, la visión artificial, la optimización de procesos y, por supuesto, lo que es propio de la inteligencia artificial, que es el machine learning y el deep learning. ¿Vale? Vale. También os he querido poner, por daros esa perspectiva, dentro del informe de Acebio, pues había un análisis que me ha parecido interesante de las empresas, hacen un análisis de qué tecnologías conocen y cuáles utilizan y cuáles serían aplicables en su compañía. Como veis aquí, pues la verdad es que, bueno, el Big Data es una de las técnicas más utilizadas en la compañía, es la que más conocen, ¿vale? Y además es las que ven que es más aplicables. Fijaros que está muy cercano a los datos que tienen de la inteligencia artificial, pero resulta que la inteligencia artificial es una de las áreas que menos conocen. Y luego, seguido todo esto por lo que es la realidad virtual y por las áreas de Internet of Things. Yo creo que da un buen ejemplo de lo que se conoce, y además aquí podéis ver un poco, ¿no? O sea, en orden podéis ver justamente cuáles son las de mayor interés en estas tecnologías. Luego, pues está claro que tanto el área de Big Data como de inteligencia artificial es un área que interesa a las empresas y que necesitan de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque necesitan, y esto es otro de nuestros retos, es obtener valor. Todas estas empresas tienen la expectativa, ¿no?, que con el procesamiento de los datos a través de la inteligencia artificial serán capaces de obtener valor. ¿Y cómo se construye ese valor? Pues aquí os pongo un resumen de lo que para mí es lo más relevante en la construcción de valor en este área concreta. Creo que es sumamente importante la experiencia del tratamiento de los datos y del uso de las técnicas de inteligencia artificial es una garantía de éxito, pero realmente necesitas tener experiencia y personal y equipo con experiencia para hacer esto, ¿vale? Por otro lado, el conocimiento de las soluciones que hay en el mercado y el conocimiento y la capacidad de construir soluciones propias es muy relevante. Y todo ello unido con un concepto que se llama innovación. Estamos trabajando en un contexto donde estamos, no me gusta la palabra iniciando, pero desde luego estamos en los primeros pasos de un camino que es muy largo, ¿vale? Es una ruta en las cuales estamos haciendo las primeras etapas. Y es sumamente importante entender que justamente al estar en esos primeros pasos, en esas primeras etapas, la innovación es un elemento fundamental, porque no tenemos elementos de referencia, estamos descubriendo todos los días cuál es el siguiente paso que vamos a dar. Y por eso os he dejado estos 8 pasos, ¿no?, que para mí representan esta evolución, ¿no?, de la evolución
de las innovaciones, de los casos de uso, ¿no? De la puesta en marcha de un caso de uso, cómo empieza como un elemento de investigación, cómo sigue como un elemento de innovación para que al final termines en su comercialización. Lo que ahora mismo está pasando es que todo de lo que partimos, los casos de uso de los que partimos son casos de uso que nacen en muy conectados a la investigación y que necesitan del empuje de la innovación para poderse desarrollar. Otra de las partes importantes que tiene que ver con la construcción de valor es el talento, ¿vale? Aquí os ponía un poco cuáles son las barreras y las limitaciones que ven las empresas para la aplicación de estas tecnologías. Y fijaros que en las dos áreas más importantes que creen que van a tener impacto, las empresas piensan que le falta formación. Y estoy convencida de que es así, porque incluso aunque lo más importante es encontrar un equipo y colaborar, porque en estos casos de uso, en este sector, el desarrollo de los casos de uso, el desarrollo del descubrimiento y de la realización, ¿no?, de lo que va a ser el caso de uso, va a ser un desarrollo multidisciplinar. Es un desarrollo en equipo, donde es importantísimo estar con los expertos, en este caso pueden ser los clínicos, pueden ser las empresas de biotecnología, pueden ser los biólogos, los médicos, el contexto de negocio, que es sumamente importante, pero tiene que estar absolutamente unido a los equipos que conocen las herramientas, que conocen los datos y que conocen las herramientas, que son los equipos de modelización de datos y los constructores de software. Cuando os decía que en esta transparencia es verdad que falta la formación para que estos equipos sean capaces de entenderse bien, para que el experto del contexto sea capaz de entender a los científicos de datos y a los constructores de software, pero al revés también. Y por lo tanto, lo que sí que es cierto es que no esperamos que un médico sepa de inteligencia artificial. Lo que sí esperamos es que sea capaz de poder trabajar con los expertos que sí que saben que es inteligencia artificial y que sean capaces de hacer las preguntas y que sean capaces de contrastar los resultados. Eso sí que lo esperamos. Y por último, nada, quería hacer rápidamente un flash, ¿no?, sobre uno de los proyectos con los que estamos trabajando. Es un proyecto de detección temprana de sepsis. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente que necesita, o sea, que es muy relevante que se identifique el desarrollo de la enfermedad en un breve periodo de tiempo. Si en 4 horas no se ha identificado el desarrollo de la enfermedad, es muy difícil sacar al paciente adelante. Y básicamente esto es un modelo de inteligencia artificial que aúna los datos de las diferentes fuentes que veis ahí de un hospital y que en base a esa información hace una predicción en las próximas 24 horas de si un paciente va a desarrollar sepsis o no. Este es el tipo de casos de uso que os decía, ¿no?, que somos capaces de acometer, que vas definiendo la información que necesitas en base al objetivo que te marcas. En este caso, la realidad es que la pregunta del experto ¿seremos capaces de tener un modelo de inteligencia artificial para hacer la predicción de la sepsis? La respuesta fue que sí, con un acierto bastante alto por parte del modelo. Reduce los falsos positivos, cosa que es muy importante en este caso para reducir el impacto que tiene este tipo de enfermedad en los recursos del hospital. Identifica nuevos casos que no se identificarían. Esto está en base a la capacidad de información que es capaz de leer, ¿no?, de tratar, y que, bueno, al final somos capaces de darle esa alerta en 24 horas. El potencial, pues evidentemente lo más importante es que todos estos casos de uso están encaminados hacia ese concepto de la medicina personalizada
que estamos todos buscando. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Elisa. Ha sido muy didáctico y muy clara tu presentación. Nos hemos quedado sin tiempo, vamos a dejar las preguntas para el final, como hemos comentado. Y vamos a dar paso a continuación a Gabriel Mercadal. Gabriel, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Gabriel es licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, doctor en Farmacia por la Universidad de Barcelona también y diplomado en Estadística en Ciencias de la Salud por la Autónoma de Barcelona. Diploma de posgrado en Farmacoeconomía por la Pompeu Fabra. Profesor asociado de Bioquímica y Nutrición en la Universidad de Islas Baleares y farmacéutico adjunto del Servicio de Farmacia del Hospital Mateo Orfila de Mahón, desde el año 2006, si no me equivoco. Siendo responsable de la unidad de pacientes externos y el área de nutrición artificial. Es co-creador del programa Naveta, que nos va a contar unas pinceladas, ¿verdad, Gabriel? Sí. Telemático para pacientes asociado a PROMS y presidente de Farupay. Pues nada, Gabriel, deseando escucharte cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Marta, y nada, pues agradecer evidentemente a CEIN Navarra y Antares pues vuestro interés y vuestra invitación a este evento. Procedo a compartir pantalla. Sí. Muy bien, pues bueno, después de ver la sesión de la doctora Martín, pues evidentemente yo ahora lo que voy a hacer intentaré es aterrizar algunos de estos conceptos, ¿no? Realmente estamos en un momento apasionante, realmente todo el tema de Machine Learning, Big Data, etcétera, nos aventura un futuro donde podamos realmente tener muchísima información para tomar decisiones que al final lo que queremos es obtener los mejores resultados en salud para nuestros pacientes. Entonces yo como clínico, como farmacéutico clínico, al final un poco el target es este y yo ahora ya aterrizaré a nivel de lo que es la práctica clínica asistencial, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar ser bastante ágil para dejar tiempo al debate, preguntas, etcétera, y hablaré un poco, pues este es el guión, ¿no? De la importancia de los datos en vida real, ya se ha explicado extensamente, aunque yo me centraré en un tipo de dato muy concreto, ¿vale? La relevancia que tiene el análisis de los datos desde el punto de vista clínico y de la gestión dentro del ámbito hospitalario. La parte de gestión también es importante en el ámbito de la farmacia hospitalaria. Perdón. Y luego ya pasaré a hablar del tema de asistencia basada en valor, donde hablaré de gestión clínica, de pago de medicamentos basados en valor y hablaré de la iniciativa Naveta para implementar esta utilización de los resultados, pero en este caso reportados por el propio paciente, ¿no? Entonces, un poquito lo que comentaba, ¿no? Es decir, yo dentro de todo el universo de datos que tenemos, en la anterior ponencia ya se ha expuesto la cantidad de datos enorme que tenemos en el ámbito clínico, a nivel de historias clínicas, a nivel de todos los datos del medio ambiente que nos pueden afectar, del genoma. Bueno, es una cantidad ingente de datos, pero yo dentro de todos estos datos que les muestro en la pantalla me voy a centrar en unos datos que creo que son muy importantes porque hasta hace pocos años se circunscribían al entorno de los ensayos clínicos, incluso además como variables secundarias, que era el tema de los resultados reportados por los propios pacientes. Nosotros estamos trabajando por este tema de PROMS y PREMS, de resultados reportados y experiencia reportado por los pacientes, y realmente estamos viendo que, en definitiva, incluir al paciente dentro del equipo asistencial, es decir, hacerlo uno más dentro del equipo, haciéndole reportar sus propios resultados en salud, nos está ayudando a, en definitiva, obtener lo que queremos, es decir, mejorar la salud de nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos de esta asistencia basada en valor, esto es el concepto porteriano de Michael Porter, que hablaba en su famoso New England, publicado en el año 2010, de que él se preguntaba "What is value in healthcare?", y entonces el valor lo definía como aquellos resultados que importan al paciente respecto al coste que nos va a implicar obtener estos resultados. Luego, evidentemente, a partir de aquí, pues hay toda la filosofía de asistencia basada en valor, que no me voy a extender, pero sí centrarme en lo que es el concepto de valor.
Entonces, este concepto de asistencia basada en valor dentro del ámbito del medicamento, que es en el que yo me dedico específicamente, pues está ya presente en todo el ciclo del medicamento. La FDA, la EMEA, es decir, la Agencia Reguladora de los Medicamentos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya en sus guías, donde establece a la industria farmacéutica cuáles son los datos que tienen que entregar en el dossier para poder dar de alta, para poder aprobar, mejor dicho, un nuevo medicamento, pues ya se establece que los PROMs, los resultados reportados por el paciente, tienen que ser incluidos en estos ensayos. Es decir, la voz, la FDA dice que quiere wants to hear voice patient, es decir, quiere escuchar la voz del paciente. En la parte de evaluación, pues también hay esta asistencia basada en valor. Sin ir más lejos, NICE, que es uno de nuestros referentes en evaluación de medicamentos, el National Health System, establece acuerdos de pago en base a riesgo compartido. Entonces, en ese riesgo compartido, en el ámbito oncológico, NICE lo que hace es: vamos a empezar un medicamento, a utilizarlo en un determinado tipo de cáncer, pero tenemos una gran incertidumbre. Muchas veces estos ensayos se circunscriben a 1 o 2 años, pero este paciente igual lo va a llevar 3, 4, 5 años y tenemos una gran incertidumbre aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Pues pagos de riesgo compartido, donde en base a la supervivencia libre de progresión, en base a la supervivencia global, habrá un reimbursement, habrá un retorno mayor o menor. Pero es que ahora ya National Health System dice: sí, ya, pero no tan solo quiero supervivencia, quiero calidad de vida. Por tanto, quiero también que se evalúe los efectos secundarios a largo plazo reportados por los pacientes y también cuestionarios de calidad de vida. Entonces, aquí tenemos el EORTC de 30 preguntas o el Eurocall de 5 dimensiones que evalúan calidad de vida. Pues si yo tengo un medicamento que me alarga la supervivencia, pero la calidad de vida no es buena en base a unos estándares, pues el retorno también va a ser inferior. En la contratación, en la financiación de los medicamentos, pues también se está yendo hacia aquí, ¿no? Al pago por valor. ¿De acuerdo? Luego profundizar un poquitín más en esto, ¿no? Y luego ya en la práctica clínica tenemos diferentes iniciativas que ya nos marcan un poco el camino de cómo tenemos que aplicar esta asistencia basada en valor. Entonces aquí tenemos la iniciativa más conocida, es la iniciativa ISHOM, que lidera Michael Porter, donde un grupo de expertos por patología establece un estándar set de qué es lo que tendríamos que, en un paciente con cáncer de mama, con artritis, con Crohn, qué debemos evaluar en este abordaje 360. Y dentro de este abordaje 360, pues, una paciente cáncer de mama, igual que miraremos supervivencia, igual que miremos, yo que sé, consumo de corticoides, pues también tendremos que ver cuál es el EVA del dolor después de la cirugía, cuáles son, si tiene problemas a nivel de mialgias, de problemas articulares, en la esfera neuropsiquiátrica, si tiene ansiedad, si tiene depresión, etcétera. Es decir, un poco este enfoque centrado en el paciente, centrado en la persona, más allá del paciente. También tenemos otras iniciativas como PROMIS o aquí la iniciativa europea, que sería la iniciativa París. ¿Vale? Muchas veces hablo de todo el tema de PROMs y PREMs, me encuentro con compañeros, con clínicos, médicos, farmacéuticos, donde no acaban de, entre comillas, no se acaban de creer o a veces más en el comentario de: no, bueno, pero sí, esto de los PROMs y PREMs sí está muy bien para un estudio, pero yo no lo necesito para pasar visita. Bueno, pues yo aquí para aquellos que no se lo acaban de creer, entre comillas, el potencial que tiene trabajar el abordaje centrado en el paciente, la persona. Vemos aquí una intervención muy clara, donde en este artículo lo que se hacía en paciente oncológico, en uno standard of care y en el otro se hacía un seguimiento basado en PROMs, es decir, los pacientes a través de una aplicación iban contestando cómo se encontraban a nivel de esfera física, psíquica y social. Y se veían, y entonces había un grupo de enfermeras que monitorizaban el grupo de intervención con PROMs y se vio que en el 76% de los casos las enfermeras intervinieron a nivel de ajustes de dosis, de reducir, eliminar un determinado medicamento, añadir un medicamento antiemético, todo esto consensuado con el equipo asistencial. ¿Y esto en qué repercutió? En menos visitas a urgencias, en mejores en calidad de vida y en una mayor supervivencia. Por tanto, es obvio, y este es uno de los artículos punta de lanza de muchos más que han venido en los últimos años para poner en valor la asistencia basada en PROMs. Por tanto, ¿necesitamos nuevos modelos de financiación en la actualidad? Pues sí, totalmente, porque, como comentaba, tenemos una gran incertidumbre clínica, una gran incertidumbre a nivel de costes también de los medicamentos, de cada vez tenemos más terapia génica, más terapia celular, CAR T-cells,
unos costes enormes. Entonces, evidentemente, habrá que llegar a acuerdos de riesgo compartido con la industria farmacéutica, porque muchas veces la gran incertidumbre que tenemos con estos medicamentos, pues lo que nos invita más es hacer una incorporación condicional, provisional, y a partir de aquí, en función del beneficio potencial, ir a certidumbres. Una vez tengamos claro que el beneficio es tal o cual, pues evidentemente, en base a unos estándares, pues el pago que haremos de estos nuevos medicamentos vendrá asociado a este valor. Por tanto, tenemos que hacer un cambio de mirada en este sentido. Hemos de mirar, en lugar de hablar de gasto, hablar de inversión. Es decir, gasto, inversión, resultados en salud es el trío, un poco el ciclo que tenemos que observar, ¿no? Y evidentemente no es fácil. Hay muchos stakeholders dentro de los resultados en salud: el regulador, el paciente, la industria, los gestores, y esto, sin lugar a dudas, es un reto. A nivel de los modelos de compra, pues venimos de los pagos por productos, acuerdo de precio-volumen, techos de gasto, etcétera, etcétera, pero ya estamos orientando poco a poco a lo que es los pagos por valor, un poco lo que estaba explicando, es decir, el pago por episodio o el pago variable en función del resultado que voy a obtener. Esto es un poco hacia donde están las administraciones de los diferentes países virando, hacia poder pagar una vez, es decir, pagar una vez tenemos el resultado, no antes, sino poder poner el precio después. Es un poco el ex ante, un poco que estamos un poco virando en el tema de pago de medicamentos, sobre todo de alto impacto, me refiero, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me gusta mucho esta diapositiva de Tony Ginalbert, de Salud, donde lo que hace es explicarnos un poco este universo que tenemos de evaluación de medicamentos, donde habla de tener que hacer un horizon scanning, es decir, anticipar antes de que ya nos lleguen los medicamentos, para poder hacer ya una preevaluación, protocolizar, y luego ya viene ya la parte de medir, seguir, obtener estos resultados en salud y finalmente compartir riesgos, ¿no? Y aquí tendremos que aplicar estrategias de coste-efectividad, riesgos compartidos, compra estratégica, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener que evolucionar estos nuevos modelos, que tampoco quiero destinar mucho tiempo para no quitar tiempo al debate. Esto es lo que les explicaba del National Health System. Fíjense abajo, donde se habla que en la evaluación de este riesgo compartido tenemos que mirar los riesgos, los efectos secundarios a largo plazo, o también el tema de calidad de vida, como es el Europol de 5 dimensiones o el RTC. Es decir, la voz del paciente se va a tener en cuenta más allá de simplemente centrarnos en una supervivencia libre de profesión o una supervivencia global. Profundizando un poco en todo esto, les recomiendo el documento de la Sociedad Catalana de Gestión Clínica, que habla de un nuevo marco de evaluación y contratación de servicios basado en el valor de la salud, donde yo destaco el tema que proponen de reactivar el tema de central de resultados con más orientación al valor, el potenciar la autonomía de la gestión y la rendición de cuentas a las organizaciones, y en definitiva, como pone aquí en el punto 5, ir a un pago por episodios y a un pago por resultados, evolucionando la parte variable de los contratos, etcétera, etcétera. ¿Vale? No quiero profundizar mucho más, porque creo que será más interesante irme a la parte aplicada. Entonces, en este contexto de atención sanitaria centrada en el paciente, nosotros en el año 2020 nos pusieron a disposición en el IBESalud, en Baleares, una herramienta para pasar visita por telemedicina a través de una aplicación telemática, que esta aplicación telemática pues, nos permitía por videoconferencia, por chat, estar en contacto con los pacientes. Pero sí que es verdad que notábamos que esta herramienta quedaba un poco, era insuficiente, en definitiva, si queríamos virar hacia estos nuevos modelos de asistencia basada en valor. Entonces, lo que hicimos es construir un modelo de telemedicina donde también hubiera integrado la posibilidad de enviar prompts y prems por vía telemática, que los pacientes contestan, y recibimos el resultado de este prompt calculado y además interpretado a través de como un sistema de semáforos, en función de que el paciente estuviera bien, mal o regular, según lo que nos conteste a estos cuestionarios. Bueno, en el año pasado, pues nuestro proyecto fue premiado con el premio al mejor trabajo presentado del Foro Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro de este abordaje 360 del paciente, nos centramos en toda la parte de síntomas y signos reportados por el paciente, calidad de vida, etcétera, etcétera, que evidentemente es complementario a otros datos que podemos tener de analíticas, radiografías, daños que pueda tener el paciente en el proceso, etcétera.
Tenemos ya 21 patologías introducidas en Naveta Health, son del ámbito de las patologías inmunomediadas, oncológicas, migraña, etcétera. Detrás de Naveta, obviamente, hay un comité científico con médicos, farmacéuticos, tecnólogos. Ahí tenemos un ingeniero de telecomunicaciones experto en eHealth. Tenemos las compañeras de BiblioPro, que como sabéis es la biblioteca de PROMS más importantes en castellano, que son pues, epidemiólogas. Y evidentemente lo que hacemos en el comité científico es evaluar patología por patología para establecer un estándar. Los beneficios de trabajar de esta manera, es decir, centrados en el paciente y abordando su asistencia a través de PROMS y PREOS, nos está permitiendo hacer que los pacientes se sienten más empoderados, ya que les preguntamos cómo se encuentran, se van viendo cómo están monitorizados de forma periódica y sistemática, entonces el paciente es más adherente a los tratamientos, nos permite ver los resultados y también el paciente puede ir también viendo sus propios resultados. Podemos estratificar pacientes en función de que el PROM esté o no alterado. Puedo hacer un filtro para detectar o para seleccionar solo aquellos pacientes que tienen alteraciones a nivel de actividad o de calidad de vida. Estamos ya trabajando con la industria farmacéutica, establecer acuerdos de riesgo compartido que tengan en cuenta PROMS y bueno, ya estamos viendo que este abordaje nos está ayudando a mejorar los resultados, incluso, por ejemplo, mejorar la calidad de vida a nivel, por ejemplo, de ahorro de desplazamientos. Pacientes que se encuentran bien a nivel de actividad, a nivel de calidad de vida, no los hacemos venir al hospital a recoger la medicación, sino que les enviamos la medicación a su domicilio o incluso a su centro de salud, lo cual va a favor de la conciliación de su vida familiar y laboral. Este es un pantallazo de un paciente de psoriasis, donde, como ven aquí, nosotros tenemos a la izquierda todos los cuestionarios que le pasamos. En medio del dashboard tenemos, por ejemplo, aquí hay el PSSD, que es un cuestionario de actividad de la psoriasis, donde nos lo puntúa, sabe 46, psoriasis con afectación moderada, y luego tenemos toda la parte gráfica. Lo puedo ver históricamente, el paciente, en función de la medicación que ha llevado, cómo ha ido evolucionando pues, la actividad, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Hay un módulo de, como comentaba, telemedicina que nos permite a través del chat compartir información, los pacientes nos pueden enviar fotos, podemos hacer videoconferencia, etcétera. Esto es a modo de ejemplo, esto es un clásico ejemplo de cómo funciona yo en consulta. Esto es una paciente, una artritis reumatoide, tiene un brote, me envía directamente una foto donde me enseña su mano, donde se ve que hay un brote. Yo le pregunto, bueno, ¿qué tal estás? Esto a través del chat de la herramienta. Le pregunto si está tomando antiinflamatorio y ya hablando con la reumatóloga a través del Teams que tenemos interno en el hospital, pues ella me dice, oye, dile que ya que empiece a tomarse la prednisona de 15, vaya desescalando, que en 24 horas venga. Y en 48 horas esta paciente ya le habíamos hecho un cambio de tratamiento. La paciente nos contesta, yo me reviso los PROMs, veo que están alterados, hacemos el switch, el cambio de tratamiento, ¿y qué pasa? Pues que la paciente, desde la visita basal a los 6 meses, los 3 PROMs que le pasamos, que es el RITE, el RAPID-3 y el HAQ, el Health Assistant Questionnaire, vemos cómo hay una mejora y una reducción de los scores y además coincide con la variable clínica, el DAS28, que es la variable que nos mide el reumatólogo a nivel de articulaciones inflamadas, tummefates, etc. Vemos que hay una correlación entre la mejora de los PROMs y la mejora de la evaluación del reumatismo. Este es otro trabajo de pacientes con psoriasis, donde cogimos todos los pacientes que teníamos en el hospital, les pasamos PROMs y PREMs y vimos que había un 30-40% de los pacientes que tenían, en base a PSSD, en base al cuestionario de actividad, una puntuación muy alta. Entonces, en todos estos pacientes nos revisamos toda la medicación y decidimos hacer un switch. ¿Y qué pasó? Pues que al cabo de 2 años, ningún paciente había retirado el medicamento al cual lo habíamos cambiado y que de una puntuación de 50 había habido una reducción de un 80% del score en el PSSD. Por tanto, una intervención de éxito medida por PROMS, en este caso por PSSD. Nosotros, de todos estos pacientes que tenemos de estas 21 patologías, tenemos un dashboard. En todo momento podemos ver cuántos pacientes tenemos, si los pacientes de tal patología, si en función de que sean fumadores, de que si hacen ejercicio, de si viven solos, de si tienen formación profesional, o es decir, en función de su nivel de estudio, etcétera, etcétera, si hay diferencias entre sus scores o si beben alcohol o no. Y realmente pues estamos obteniendo una gran cantidad de datos que nos está orientando hacia ver realmente cómo están nuestros pacientes. La experiencia también es uno de los puntos que estamos tocando de forma muy sensible, porque la atención coordinada y centrada en la persona es algo que también tenemos que valorar y, por ejemplo, en este trabajo de Baleares,
prácticamente 500 pacientes. ¿Qué veíamos? Pues desde perspectiva de género, vemos, por ejemplo, que las mujeres tienen peores scores que los hombres, igual que pasa, por ejemplo, que los fumadores tienen peores scores o tienen peor score los pacientes que van ya en segundas o terceras líneas, etcétera, etcétera. Todo esto nos va dando pistas y nos va permitiendo evaluar en nuestros circuitos qué cosas podemos mejorar para mejorar la experiencia del paciente, porque mejor experiencia nos dará mejores outcomes, mejores resultados. Bueno, es decir que en el ámbito del VIH también hemos hecho diferentes trabajos y aquí, por ejemplo, hemos visto el tema de la perspectiva de género. Las mujeres tienen peores scores, tienen más incidencia de efectos secundarios asociados a los antirretrovirales. Por ejemplo, tienen el triple de dolor muscular o tienen una mayor carga anticolinérgica que se asocia con problemas de visión borrosa, sequedad de boca, desequilibrio, etcétera. ¿Vale? Es decir, que incluso ahora recientemente hemos podido publicar el módulo de Naveta en oftalmología como una gran práctica innovadora que vamos a salir dentro de uno de los capítulos del libro blanco de oftalmología, de manera que estamos evidentemente contentos de seguir una línea que está siendo pues, reconocida. Tenemos diferentes proyectos a la vista para hacer con Naveta, diferentes estudios para hacer seguimiento de pacientes con psoriasis con diferentes medicamentos, diferentes compañías. También se nos ha propuesto hacer un seguimiento con Naveta para en pacientes con adicciones en el Hospital de Mar, integración con una plataforma logística de Sandoz que es Géminis, bueno, etcétera, etcétera. Realmente están saliendo muchos proyectos porque toda la asistencia basada en valor y prompts y plans está teniendo muchísimo interés. Bueno, esto es la página web donde vamos a ir colgando toda esta información que les he explicado y nada, muchísimas gracias y a su disposición para las preguntas. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido interesantísima la visión clínica de todo esto del análisis de datos y de la inclusión de resultados en salud en nuestra práctica clínica. Dejaremos, al final seguro que hay preguntas para ti y vamos a dar paso a nuestro último ponente, si os parece, Roberto Álvarez. Hemos visto la perspectiva por parte de Lisa un poco más técnica, científica sobre las tecnologías, sobre el análisis de datos. Hemos visto la perspectiva clínica de la mano de Gabriel y ahora vamos a ver la perspectiva empresarial de la mano de Roberto Álvarez, cómo una pyme tecnológica, qué visión nos da de todo esto de análisis de datos y la introducción de este análisis de datos en el sistema sanitario público, sobre todo, que a veces pues, tiene sus dificultades y de eso vamos a tratar a continuación. Roberto estudió Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Informática en la Facultad de Información de la Complutense de Madrid. Ha trabajado siempre ligado al mundo de la investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud en el Instituto de Salud Carlos III y de 2014 a 2021 trabajó como investigador en el Centro de Investigación Aplicada Vincomtech dentro del área de aplicaciones biomédicas y salud digital y desde enero de 2022 es encargado de dirigir el área de desarrollo de software en Naru Intelligence, que es la compañía en la que se encuentra ahora. Muy bienvenido, Roberto, te damos paso a tu intervención. Vale, muchas gracias, Marta. Se ve bien Sí. la presentación, ¿no? Ahora. Vale, pues nada, al igual que mis compañeros, agradecer enormemente tanto a Zein Health como a Antares Consulting por haberme invitado a esta charla. Y como has comentado, Marta, pues la idea de mi presentación es hablar de los análisis de datos en el sistema sanitario, pero un poco desde la perspectiva de la startup, que es el caso de Naru, ¿no? Por empezar, ¿no? Pues un poco contextualizando, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Que la digitalización a la que estamos siendo sometidos pues está transformando el sector sanitario, ¿no? Y en diferentes sectores, ¿no? En diferentes ámbitos, pero especialmente en el de la salud, ¿no? Como podemos ver en esta figura, el crecimiento, el ratio de crecimiento de los datos en salud pues es hasta 6 puntos mayor que el de fabricación, por ejemplo, y hasta 10 mayor que los de financieros, ¿no? Existiendo en la actualidad la cifra de que el 30% del volumen mundial de los datos son del ámbito de salud, ¿no?
Con estos datos, con este incremento fuerte en el nivel de datos, viene también, pues, como han comentado sobre todo Elisa, ¿no? Pues nuevas formas de procesar estos datos, ¿no? Tenemos más datos más complejos y los métodos tradicionales de analítica, pues igual ya no sirven tanto, ¿no? Es donde aparecen pues también todas estas tecnologías que ha repasado un poco Elisa, ¿no? Como el Big Data, la inteligencia artificial, Machine Learning. Y estos dos ingredientes pues constituyen un caldo de cultivo, ¿no? Para que surjan de la mano de ellas pues numerosas iniciativas de emprendimiento, ¿no? Para muestra también esta figura, ¿no? Donde vemos que en el año 2021 pues existían en Europa, solo en Europa, más de 33.000 empresas de tecnología médica, ¿vale? Y de todas estas empresas, pues el 95% resulta que eran pymes, ¿no? O que son pymes, ¿no? Además, muchas de ellas, el número de empleados de estas empresas son menores de 50, ¿no? Entonces podemos ver un poco, pues ilustrar eso, la proliferación de la pyme en estas nuevas condiciones, ¿no? A las que nos estamos viendo sujetos. Vale. ¿A qué se dedican un poco estas pymes? Bueno, pues aquí reflejamos un poco 6 ámbitos de actuación, hay más, pero bueno, por no extendernos demasiado, podemos ver pymes, ¿no? que se dedican más a la optimización de ensayos clínicos, a la búsqueda de los mejores participantes en los ensayos, empresas dedicadas a la estructuración de datos de historia clínica, donde intervienen los diferentes estándares, ¿no? que todos conocemos, todo el tema de apoyo al diagnóstico, ¿no? Donde entraría pues, la parte del análisis de imagen, que ha mencionado también Elisa, la genómica, el desarrollo de medicamentos, ¿no? También muy importante. Luego, un poco donde más se encuadraría Naru, que sería la mejora del seguimiento y resultados de paciente. Entiendo que Naveta también va un poco por aquí, ¿no? Por lo que ha comentado Gabriel. Y luego está también pues la cirugía robótica, ¿no? O asistida por robots, que, bueno, por ejemplo, en cirugía de columna pues está habiendo grandes avances en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos datos, tenemos nuevas formas de analizarlos, tenemos ámbitos de aplicación, pero es sencillo trasladar estas ideas que tenemos para trabajar al entorno del ecosistema sanitario. Bueno, pues ya vemos que sí, que hay un camino que se puede recorrer, pero que, bueno, que durante él pues van surgiendo diferentes barreras, ¿no? Que al principio pues igual desconocíamos totalmente y nos toca enfrentarnos a ellas un poco de nuevas, ¿no? Y bueno, yo he querido circunscribir algunas de ellas un poco al hilo del título de la ponencia, ¿no? Más centradas en la recogida de los datos y otras más centradas pues, en la analítica de los datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir dando alguna pincelada de cada una de estas barreras, ¿no? Entonces, empezando un poco por el primer reto en la recogida de los datos, ¿no? Ya han comentado mis compañeros sobre este tema, pero bueno, es cierto, ¿no? que existen muchos datos, pero bueno, en muchas ocasiones están desestructurados, no estandarizados o tienen una baja calidad, ¿no? Puede que no terminen de seguir los diferentes estándares de interoperabilidad, por lo tanto es difícil entenderlos, es difícil interpretarlos, ¿no? Puede incluso que no solo sea un problema de representación, sino de comunicación, ¿no? No están vinculados con otros datasets con los cuales generarían un valor mucho más añadido o sencillamente no pueden salir del sistema de información donde se encuentran, ¿no? Y luego todo el tema de la calidad de los datos, ¿no? De datos faltantes o desbalanceados, sesgados, ¿no? No obstante, pues eso, el analista de datos generalmente se suele decir que el 85% de su tiempo se dedica, ¿no? a optimizar estos datos y a limpiarlos más que puramente a entrenar modelos
donde, bueno, aquí también está habiendo muchos avances, ¿no? Empieza incluso a ser una commodity, ¿no? El machine learning, gracias a muchas librerías que son muy sencillas de usar, pero es en toda esa preparación de los datos, en prepararlos con sentido, en entenderlo, en introducir las variables más significativas, ¿no? Donde muchas veces está el verdadero valor de todos estos tipos de análisis, ¿no? Y por último, un poco, pues la heterogeneidad en la estructura de los datos, que, bueno, también ha comentado un poco Elisa, pues es fruto de la variabilidad de las fuentes de datos que se disponen en el sistema de salud, ¿no? Por repasar un poquito también sobre ellos, pues podemos tener un poco las fuentes de datos más tradicionales, ¿no? Como pueden ser las encuestas recogidas pues antes de toda la digitalización de manera manual o por teléfono, ¿no? Y de manera como muy espaciada en el tiempo, ¿no? Donde marcar una evolución igual no era del todo correcto por la distancia entre las que se tomaban las muestras, ¿no? Antes de la digitalización, insisto. Luego está todo el tema de los registros electrónicos, ¿no? Que también han mencionado mis compañeros, ¿no? Con las diferentes morfologías, ¿no? que tienen, pues podemos tener desde imágenes, genomas, todo este tipo de cosas, ¿no? Donde, bueno, como os he dicho antes, a veces son silos de información que no se pueden vincular y por lo tanto no se puede hacer un análisis tan integral, ¿no? Luego tenemos todos los datos administrativos, ¿no? De un hospital, también donde se pueden sacar conclusiones muy importantes, ¿no? Referente a, bueno, pues eso, todo el tema de costes, listas de espera. Para continuar pues, con los tradicionales, pues tenemos todo el tema de la vigilancia de la salud pública, ¿no? Donde aquí lo que se hace es un análisis más agregado, más poblacional, ¿no? Para ver posibles tendencias, ¿no? Pues como ha sido en el caso del COVID, habiendo como una fuerte dependencia de los entes que comunican los episodios, ¿no? Luego también tenemos toda la literatura, ¿no? Donde se refleja el estado del arte actual en términos de I+D, pero bueno, que a veces es difícil acceder a esta literatura o incluso reproducir lo que dice el artículo científico en sí, ¿no? Y por último, un poco dentro de los tradicionales, más que un método de recogida de datos, pues un paradigma, ¿no? Que es el de los ensayos clínicos, donde se suele evaluar un producto o sustancia, medicamento, técnica diagnóstica, ¿no? Pero suele tener un alcance temporal relativamente limitado, aparte que bueno, en muchos casos, debido a los criterios de inclusión del ensayo, puede haber una cierta infrarrepresentación, ¿no? de ciertos perfiles de personas que pueden quedar fuera de estos ensayos, representados fuera de estos ensayos, ¿no? Pasando un poquito a los más novedosos, tenemos todos los Patient Reported Outcomes que ya ha mencionado Gabriel, ¿no? y sus derivados, ¿no? Donde, como ha comentado Gabriel, están pues muy en boga, ¿no? y se está viendo mucho la validez de estos tipos de datos, ¿no? Para generar mejores conclusiones, mejores análisis, ¿no? Aparte que permite un seguimiento mucho más continuado y mejora la calidad de la atención, ¿no? Tenemos también todos los wearables, ¿no? Que prácticamente todos ya tenemos uno en nuestra muñeca, ¿no? Donde hay un gran mercado, ¿no? Pero en contra de ellos tenemos un poco pues, que muchos no poseen la certificación de Medical Device, ¿no? Se venden como muchos como dispositivos de wellness, ¿no? de bienestar. Entonces, bueno, pasamos también al Open Data, ¿no? Que son iniciativas, bueno, generalmente de carácter público, ¿no? Que muchas veces lideradas por entidades gubernamentales, ¿no? Que liberan sus datos para ponerlos a disposición al ciudadano. Aquí también, bueno, pues entran temas de exposoma, ¿no? Que han comentado también mis compañeros, datos medioambientales, calidad del agua, mediciones de polen, ¿no? Que también podemos incluir en nuestros análisis. Y luego todo el tema del Internet of Things, un poco yo he querido centrarlo un poco al cuidado en el hogar, ¿no? Porque, bueno, pues debido al envejecimiento de la población,
pues es posible que al querer muchos proyectos, ¿no?, que pretenden alargar la vida independiente de la persona, pues acaban pasando por instalar sensores en los hogares de las casas. Entonces, bueno, pues es una fuente de datos también muy interesante y que va a tener mucha relevancia en los próximos años. Y luego, pues como paradigma, el paradigma del Real World Evidence, ¿no?, que, que se basa en extraer evidencia clínica, pero extraída a partir de la recolección rutinaria de los datos de pacientes, pero en su vida diaria habitual, ¿no? No suele tener criterios de inclusión, con lo cual permite un estudio donde se da cabida a un abanico de personas más grande, ¿no?, que en los ensayos clínicos. Y por lo tanto, bueno, pues permite unas conclusiones muy generalizables, muy potentes. Se suele usar mucho en estudios de poscomercialización porque tampoco es excluyente con los ensayos clínicos, ¿no? El siguiente reto con respecto a la recogida de los datos en la PyME, pues es el tema de la propiedad de los datos y consideraciones éticas, ¿no? Hay que hablar sobre temas de privacidad, de propiedad de los datos, ¿no? ¿Quién es el propietario de los datos? Todo este tema hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que son los pacientes, quiénes son los propietarios. Hay que cumplir con todo lo que dice la GDPR. Y en este sentido, pues surge la figura del Data Protection Officer, ¿no? La cual suele ser una figura que suele ser necesario que acompañe a la PyME para unir los dos ámbitos, el ámbito un poco de la legalidad con el ámbito de la técnica, ¿no? Y bueno, ayudando a diseñar los sistemas, ¿no?, o los productos de la startup para que, bueno, cumplan con la privacidad desde el momento del diseño del producto, ¿no? Pasando ya un poco a retos de la parte de la analítica, ¿no?, pues tenemos todo el tema de las cajas negras o dependencias con terceros, ¿no? Existe, bueno, pues el clínico puede tener un cierto escepticismo hacia modelos de inteligencia artificial opacos o que no conozca exactamente cómo está funcionando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, toda la explicabilidad del sistema. Creo que Lisa también lo ha comentado, ¿no? La visualización de los datos, exponer claramente cómo está funcionando el algoritmo. Lo que pasa es que a veces no es sencillo porque suele haber un trade-off ahí o un balance entre los algoritmos y su explicabilidad, pero bueno, tiene que ser un objetivo de la PyME el ser capaz de explicar bien cómo es su proceso de adquisición de conocimiento para generar confianza, ¿no?, en sus clientes y que entiendan el proceso, ¿no? También está todo el tema del marco regulatorio, ¿no? Si quieres tener tu producto certificado como un medical device, tienes que conocer la regulación, tienes que saber qué clasificación, a qué clase pertenece tu software, ¿no? Porque en función, tu producto, porque en función de esa clase, pues te va a determinar un fuerte, bueno, diferentes formas de gestionar tu proceso de generación de producto, ¿no?, con un fuerte sistema de calidad. Y bueno, generalmente también suele ser necesario introducir en la PyME pues la figura del responsable de la normativa, ¿no? Con respecto al acceso a mercado, pues bueno, aquí he querido recapitular un poco de diferentes entidades, ¿no?, que pueden apoyar a la startup desde su concepción, ¿no?, para que, bueno, acabe llegando a buen puerto, ¿no?, y pudiendo tener su producto en producción, ¿no? Y bueno, empezamos un poco con el vivero de empresa, ¿no?, que es ese ente, ¿no?, que ayuda muchísimo en los momentos iniciales, ¿no? En nuestro caso, al ser una startup basada en Guipúzcoa, pues sería Big Guipúzcoa, ¿no?, la que nos ha proporcionado
ese servicio, esa mentorización, formación, acceso a centros, instituciones públicas. Entonces, como os digo, pues una entidad clave, ¿no? para que Naru en este caso pues siga adelante, ¿no? Luego tenemos todas las entidades públicas de desarrollo empresarial a nivel autonómico, pues donde se generan diferentes ayudas, ¿no? Para diferentes tipologías de empresa y proyecto. Se hace un fuerte impulso al emprendimiento, ¿no? En nuestro caso también, al estar ubicados en el País Vasco, pues estaría la ESPRI y entiendo que este es el papel de CEIN también en Navarra, ¿no? Luego tenemos pues, entidades equivalentes, pero ya más a nivel estatal, como puede ser el CEDETI, ¿no? Y todas las iniciativas, por ejemplo, de compra pública innovadora. En el ámbito europeo tenemos, bueno, pues programas un poco más específicos, ¿no? para las startups, como puede ser el programa EIC Accelerator, y luego un poco programas más genéricos, como suele ser como es el Horizon Europe, ¿no? Que, bueno, igual una startup no es probable que vaya a liderar ningún proyecto, pero sí participar, ¿no? Como en un consorcio. También tenemos todas las ferias y eventos, ¿no? Que se suelen organizar, en donde, bueno, la startup puede asistir, ¿no? para exponer un poco su producto, para buscar financiación, para bueno, pues darse a conocer, ¿no? En general y conocer posibles partners, ¿no? Y por último, un poco, pues todas las consultorías especializadas, ¿no? Como puede ser la propia Antares Consulting, ¿no? Las cuales, bueno, pues tienen una visión integral del sector salud y pueden o son capaces de crear sinergias muy diferente en todos los actores del sector y también es una ayuda muy valiosa, ¿no? para poder evolucionar y llegar a vender tu producto, ¿no? Con respecto a los retos de la analítica, tu solución también es muy importante, ¿no? que cubra una necesidad real en un entorno de práctica clínica habitual, ¿no? Tiene que ser capaz de integrarse en la práctica clínica sin generar un trabajo adicional, ¿no? Y aparte tiene que solucionar un problema, ¿no? Tiene que haber pues un nicho, ¿no? Ahí un poco de mercado, ¿no? Tienes que encontrar tu hueco, ¿no? De alguna manera. Esto serían un poco la recapitulación de retos, ¿no? Tanto en recogida como en analítica. Y ahora lo que voy a exponer es nuestro producto STEP, ¿no? Para, bueno, un poco contaros unas breves pinceladas sobre él y un poco explicaros, bueno, cómo ha ido recorriendo toda esa carretera y salvando esas barreras, ¿no? Entonces, STEP es una aplicación basada en inteligencia artificial aplicada a oncología para reducir el impacto de los eventos adversos severos, ¿vale? Entonces, al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? De ese hueco, ese espacio, ¿no? Donde se puede interactuar con el sistema sanitario. Pues eso, aunque los tratamientos oncológicos han avanzado muchísimo, pues todavía se desconoce los efectos o gran parte de los efectos que pueden generar los efectos adversos de estos tratamientos, ¿no? Lo que es más, casi el 45% de esos 12 millones de pacientes, ¿no? Sufren efectos adversos severos, impactando en la calidad de vida de los pacientes, interrumpiendo su tratamiento y, bueno, en fin, como he dicho, impactándoles fuertemente en la calidad de vida, ¿no? Y el desconocimiento de estos pacientes, pues puede ser fruto, ¿no? de que solo el 5% de los pacientes está representado en los ensayos clínicos. Como he dicho antes, pues muchas veces los criterios de inclusión pues dejan fuera a una gran cantidad de pacientes
Y bueno, es ahí un poco el hueco donde entra la herramienta STEP, ¿no? Para recabar evidencia del mundo real, recabar evidencia de los pacientes a lo largo de todo su tratamiento, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y aprender de todos esos pacientes, ¿no? Es una plataforma IA que tiene en cuenta toda esta información, no solo cuando el paciente acude a la consulta, sino también cuando el paciente está en el hogar. Entonces, pues eso es capaz de hacer este seguimiento y luego, además, es capaz de agregar toda esta información también para obtener una visión más poblacional y anticiparse un poco a todas esas complicaciones, a todos esos efectos adversos severos que hemos comentado antes, ¿no? Desde STEPS, entonces, por lo tanto, aporta beneficios a 3 grandes bloques, ¿no? Que uno serían los pacientes, ¿no? Mejorando la experiencia y los resultados de los pacientes, ¿no? Proporciona un seguimiento personalizado a lo largo de todo el recorrido terapéutico, ¿no? Y permite al paciente reportar sus síntomas y conocer las complicaciones de los tratamientos, puesto que pueden recibir un feedback inmediato de sus clínicos, ¿no? El clínico, por su parte, pues tiene una información detallada de toda su población de datos, ¿no? De toda su población de pacientes. Es capaz de ver los pacientes organizados por su gravedad, con lo cual reduce su tiempo de atención, ¿no? a la consulta y en general disminuye la carga de llamadas telefónicas, ¿no? Derivadas de toxicidades y mejora la eficacia de las visitas, ¿no? Con respecto a la investigación aplicada, como hemos dicho, pues hay una aceleración en la generación del conocimiento, ya que bueno, pues ayuda a extraer conocimiento poblacional en base a agregar información y evitar complicaciones pues, en los pacientes del futuro, ¿no? Poder anticipar todas esas complicaciones, pero de una manera más agregada, ¿no? Así que un poco para finalizar, ¿no? Ver un poco esta carretera, ¿no? Donde STEP ha ido salvando esas barreras que hemos ido mencionando, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, STEP hace o realiza una digitalización de los datos de forma estructurada, ¿no? Para favorecer su explotación, teniendo conectores con los diferentes estándares de representación de datos clínicos, ¿no? Agrega diferentes tipologías de datos, ¿no? Como para realizar un análisis más integral y no tener esos silos de información, ¿no? Disponiendo los pacientes pueden reportar encuestas, pueden reportar síntomas, el clínico también puede incluir información puramente clínica, ¿no? Y además toda la parte de la agregación de los datos para poder realizar una vigilancia de la salud y un perfilado de los pacientes, ¿no? Aparte, STEP cumple altos estándares de seguridad y privacidad de los datos, ¿no? Estando avalada por un DPO, ¿no? Naru dispone de un DPO que, como mencionaba antes, vigila que la privacidad esté incluida desde la fase de diseño y que, bueno, pues a veces también el tema de la anonimización es complejo, ¿no? Nos da soporte, ¿no? Para discernir cuando un dataset realmente está anonimizado o no. Luego también para nosotros es muy importante todo el tema de la usabilidad y la explicabilidad. La usabilidad, por supuesto, para hacer nuestra herramienta lo más amable posible a todo el mundo, a todo el mundo sin importar su edad o su nivel cultural.
Y esto tiene un impacto, ¿no? en la completitud de los datos, ¿no? En la adherencia y en la completitud de los datos, ¿no? Lo cual, bueno, pues luego permite a las analíticas tener resultados como más valiosos, ¿no? STEP también cuenta con el marcado CE, está certificado por las autoridades competentes como dispositivo médico. Y bueno, esto también es una garantía, ¿no? que genera mucha carga de trabajo en Naru, que no es puramente desarrollo, sino de, bueno, pues toda la metodología de calidad y demás, pero bueno, genera pues mucha confianza, ¿no? en nuestros clientes cuando nos acercamos a ellos, ¿no? y es un valor muy importante para nosotros. Y por último, bueno, pues hablando un poco acerca del nicho ese de mercado, pues y de que se tiene que adaptar, ¿no? a la práctica clínica sin entorpecerla, ¿no? Pues este mejora los resultados y optimización de carga de trabajo en el entorno sanitario. Y no obstante, bueno, pues está en producción actualmente en varios hospitales. Esta ha sido toda mi presentación. Agradecer por último nuevamente tanto a CEIN como a Antares Consulting por haberme invitado y bueno, y a mis compañeros de ponencia también, que ha sido muy, muy interesante. Pues, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es que tengo ahí el dibujito de apagado, pero yo me oía. Pues nada, muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que tu visión completa muy bien las dos anteriores. Vamos justos de tiempo, entonces vamos a abrir el chat para los participantes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, transmitirlas a través del chat. A los participantes os ruego que contestéis, no os extendáis mucho en las respuestas, a ver si da tiempo a incluir alguna pregunta más. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero la verdad que han sido tan interesantes las tres ponencias que no he querido cortaros porque no quería dejaros a medias. Entonces, vamos a recoger también todas vuestras preguntas a través del chat y luego se las pasaremos a los ponentes porque las vamos a circular si alguna no nos da tiempo a contestarla en estos minutos, ¿de acuerdo? Así que nada, los participantes... ¿Sí? ¿Decíais algo, Ana? ¿No? No, que yo he querido decirte que de acuerdo, Marta. Es que oigo a veces cuando hay tanta gente o voces y no sabes de dónde vienen. Pues nada, os animo a que preguntéis porque yo tengo un montón de preguntas. Entonces, si no os animáis, pues yo me lanzo. Pero vamos, es una oportunidad que tenéis para preguntarles directamente. Ana, no sé si por el chat o directamente que lo hagan que se conecten con el vídeo, que igual es más práctico por el chat, ¿no? Pues tenemos las dos opciones, Bueno, así que... sí. Vamos a hacerlo por el chat, así yo voy dando paso y mientras, para no perder el tiempo, yo os voy a hacer una pregunta que tenía aquí apuntada, que es es abrir un poco un melón, ¿no? Pero con todo lo que habéis contado hemos hablado muchísimo y nosotros lo vemos en cada día en los proyectos que hacemos, ¿no? Del tema del valor en salud, de los productos, de las soluciones, de lo que hacemos, de los protocolos. Pero ¿realmente pensáis que la administración está preparada para pagar por valor? En este tipo de soluciones innovadoras, en proyectos de análisis de datos. ¿Qué pensáis? El que quiera. Bueno, se está hablando mucho del tema de compra innovadora y se está poniendo sobre el tapete, es decir, yo que estoy dentro de la farmacia hospitalaria y evidentemente el capítulo medicamentos es un capítulo bastante importante, sí que ya hay propuestas de compra de valor, ¿no? De compra innovadora, donde en esta compra innovadora, por ejemplo, se puede incluir el tener una solución como la que ha explicado Roberto o quizá también pues la que nosotros estamos haciendo de momento desde el punto de vista de la asociación FARUPI, pero yo creo que está preparado, se está preparando o estamos en fase piloto, diría. Estupendo. ¿Queréis aportar alguna cosa al resto? Yo la verdad es que en esto a lo mejor soy más tajante, ¿vale? Yo creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer y me gustaría señalar un punto concreto, es que al final en estos sistemas, ¿no? En donde estás trabajando con los datos y necesitas
necesitas apoyo y sobre todo desde el punto de vista de las empresas, de las pymes, necesitas apoyo para poder validar las soluciones que tú estás poniendo en marcha. Y no está, la administración no está en absoluto preparada para dar ese apoyo a las empresas para que puedan validar sus soluciones. O sea, el encontrar hospitales que, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con 3 hospitales, pero ha sido un verdadero calvario el encontrar los hospitales en donde tú puedas hacer las pruebas. Entonces, Claro. a mí sí que me gustaría poner esto porque creo que es un paso muy importante que podrían dar las administraciones, ayudar a que las pymes puedan convertir sus ideas en valor a través de las validaciones. Se van a necesitar las validaciones para los marcados CEs. ¿Cómo las van a hacer si no tenemos Claro. acceso a los datos? A mí esta pregunta creo que todavía tiene mucho recorrido y mucha Sí. mejora por parte de la administración. Sí, se utilizan a veces los programas de apoyo a la I+D para hacer estos pilotos y tal, pero que quizás es insuficiente esta vía, ¿no? Para responder a todas las pymes que están intentando poner cosas en el mercado y dar soluciones a necesidades reales del sistema. Roberto, no sé cómo lo veis vosotros. En este Sí, sentido. o sea, para nosotros, pues nosotros hemos tenido que realizar dos grandes estudios para certificar nuestro producto, ¿no? En su momento lo hicimos para certificarlos según la MDD, ¿no? Y ahora está en marcha un nuevo estudio para certificarlo acorde a la nueva Medical Device Regulation, ¿no? Y bueno, como dice Elisa, pues no es sencillo, ¿no? No es sencillo buscar un hospital o una serie de hospitales, ¿no? que ya no que no quiera apoyarte, sino es buscar también un marco de financiación, ¿no? Para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues suele ser un camino complicado, con muchos altibajos, pero bueno, dicen que no, persistir es vencer, ¿no? Hay que intentarlo y hay que ir a por ello porque, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, pues eso nos genera muchísima carga de trabajo, pero lo que os digo, para nosotros es un must, ¿no? Es algo que tenemos que tener sí o sí. Y bueno, se puede conseguir. ¿Debería ser más sencillo? Sí. Se están poniendo las bases, yo creo, para que en un futuro esto sea más sencillo. Pues también, yo creo que también lo que ha hecho Gabriel, ¿no? Lo que es inevitable, pues se puede posponer, pero acabará llegando, ¿no? Y estamos un poco ahí, yo creo, ¿no? Demostrando un poco toda la necesidad y en fruto del valor que generamos, ¿no? Y creo que, sinceramente, creo que en los próximos años será más sencillo este proceso. Fenomenal. Vamos a trasladar una pregunta de los asistentes. Nos pregunta Michelle Cadena, ¿en qué aspectos de los datos debemos fijarnos para garantizar que son confiables para inteligencia artificial? No sé si esto es muy complicado de responder así en un minuto, pero me imagino que se refiere a qué características generales tienen los datos para que sean confiables. No sé, Lisa, si... A ver, o son preguntas de esas que son muy difíciles de responder en un minuto, ¿no? Yo creo. es imposible de responder en un minuto. Sí. Pero el mejor consejo que yo os daría, ¿vale? Es justamente buscaros un buen equipo experto que os ayude justamente a hacer las preguntas adecuadas de cara al análisis de los datos, ¿vale? Yo creo que esa es la respuesta más corta que se puede dar, ¿eh? Pero no ataquéis, o sea, no penséis que porque tenéis a alguien que sabe alrededor, o sea, esto de verdad es un tema de profesionales, es un tema de gente con experiencia y este es mi consejo, acompañaros de gente que realmente sea capaz de conocer bien los datos y de hacer un buen análisis de los datos. No lo menospreciéis para nada. Estupendo. Voy a dar paso a Javier Gorricho, que nos ha pedido hacer una intervención. Javier, ¿andas por ahí?
Sí, hola, buenos días, ¿me escucháis? ¿Puedes conectar Hola, la cámara si es posible para que te veamos? No, ya lo siento, estaba No, vale. A veces no se puede. Bueno, pues estaba en nada. una web y me ha cogido la cámara y ahora ya no la Vale, vuelve. vale. Pues En adelante, fin, esto de estar en adelante. 15 guerras. Hola, buenos días. Soy Javier Gorricho, soy el responsable de evaluación de resultados y el programa de inteligencia artificial en el Servicio Navarro Salud, Osasun Bidea. Primero, daros las gracias, ¿vale?, a CEIN por organizar la jornada y a los 3 ponentes, muy buenos, ¿vale? Comentarle a Lisa que con una UC de 0,96 estamos deseosos de que os den el marcado C y ver esa aplicación, porque claramente tiene que tener un impacto muy importante en disminución de mortalidad, ¿no? Una enfermedad tan grave como es la sepsis, ¿no? Enhorabuena y eso, con muchas ganas de ver el producto y poderlo poner en producción. Y quería quería comentarle a Gabriel Mercadal, ¿vale?, que vamos a abordar el trabajo de los Prems aquí en Osasun Bidea, ¿vale?, y que nos gustaría ponernos en contacto con vosotros y para conocer Naveta, ¿vale?, ver si lo llevamos o de toda vuestra sabiduría actual, pues seguro que nos podemos beneficiar, ¿no? Y simplemente daros las gracias por la oportunidad de escucharos y compartir este día. Un saludo. Nada, encantados. Tuve una reunión con Maite Sarobe y el equipo de farmacia hospitalaria de ahí del Hospital de Navarra y ya se lo expliqué, pero encantado de que contactemos a través de Antares, que te pasen mi contacto y encantados de compartir el tema de Naveta, que sin duda. Perfecto, porque hoy tengo una reunión con Maite sobre ¿Has este visto? tema, o sea Pues que mira, vale. todo se une. Todo Fenomenal. sinergias, todo sinergias. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Genial. Bueno, pues no tenemos al público muy animado, entonces vamos a cerrar, si os parece, con una última pregunta que tengo yo, porque me gustaría conocer vuestra perspectiva, que estamos hablando de la medición de los resultados en salud, ¿no?, en nuestros hospitales. Yo, así en petit comité, ahora que no nos oye nadie, me sorprende mucho que muchas veces en muchos de nuestros hospitales no se midan los resultados de los procesos y de las intervenciones que hacemos, ¿no? Son un poco por conocimiento de los aspectos más empíricos que el clínico ve, que más o menos mejora, pero tú te vas a mirar un poco en detalle, oye, pero este dato lo tenéis y no se recoge. Entonces, yo creo que las barreras para que esto empiece a hacerse de verdad, como dice Gabriel, estamos en el camino, estamos yendo, muchísimos profesionales que nos dedicamos a trabajar en el entorno de la salud somos conscientes de esto y dentro de los hospitales hay esta conciencia, también hay muchas barreras, pero ¿cuáles creéis que son algunas de las principales barreras para que se recojan y se midan los resultados de las cosas que hacemos en nuestros hospitales? Alguna, ya sé que me pones cara, Gabriel, ya sé que es una pregunta también compleja, Bueno, pero bueno. mira, yo te voy a decir una que a mí es la que más dolores de cabeza me da, que es el tema de la Sí. integración con nuestros sistemas de información. Tenemos Naveta, que es una aplicación que hemos empezado en Baleares y no la tenemos integrada con los sistemas de información, con el CIS de Baleares, porque la OTIC nos pone muchísimos problemas. Yo entiendo que todo el tema de protección de datos, etcétera, es un tema muy sensible, pero realmente es, bueno, como decía Roberto, es agotador. Pero bueno, persistimos porque este mundo es para los valientes. Sí. Pero yo diría, bueno, sí, es así. Sí. Yo diría como gran escollo, porque al final los profesionales estamos encantados de recibir todo esto, es decir, al final lo que queremos, tener los máximos datos posibles para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar los resultados en salud. Esto nadie lo va a negar, la evidencia, lo ha explicado también Elisa con el tema de sepsis, es clarísimo. Vamos a mejorar los resultados de una forma brutal, pero por favor, a la administración que nos ayuden a hacer esto. El de los demás, Elisa, Roberto, ¿queréis añadir algo en este sentido de las barreras para la medición de resultados? Pues yo coincido mucho con Gabriel, ¿no? En el caso de STEP, bueno, sí que hemos tenido algún proyecto, ¿no?, donde hemos intentado generar alguna integración directa, ¿no?, con el sistema de salud del propio hospital, ¿no? Y bueno, en mi recorrido en otros proyectos, ¿no?, también alguna iniciativa, pero muy tímida, ¿no? Igual no llegando a poder ser capaz de acceder realmente a toda esa grandísima fuente de información, ¿no?, que sería la que indudablemente daría un salto de calidad a todos estos resultados, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues cada vez es más fácil igual acceder a ciertos volcados retrospectivos, ¿no? Cosa que igual hace unos años
era también inviable, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, yo creo que también vamos hacia una mejora, ¿no? Y hacia tener sistemas que realmente se puedan integrar, o yo por lo menos así lo quiero ver, ¿no? Bueno, yo la verdad, fíjate, frente a lo que han dicho Gabriel y Roberto, nuestro sistema está totalmente integrado con la historia clínica. No podría vivir sin la historia clínica porque se da en tiempo real y evidentemente la información que provee, la información que se provee en tiempo real está en la historia clínica. Pero sí también hay otras barreras porque, por ejemplo, este proyecto ha sido imprescindible que exista una fundación que es el Código Sepsis que en principio, ¿vale? Ha facilitado que en ciertos hospitales que están adheridos a ese concepto de Código Sepsis vayan recopilando la información de los pacientes de sepsis. Si no tienes esa información, pues no eres capaz de poder entrenar un modelo. Y entonces ha sido gracias. De hecho, también en Baleares, Gabriel, ¿vale? Porque esto está trabajando con Mauricio, Sonia sí, Marcio Borges. Marcio Borges, sí, lo sé. No, vuestro es un proyectazo brutal y aquí no habéis tenido efectivamente, bueno, es que no se podría, si no, es vuestro proyecto, no se puede hacer sin esta integración. O sea que, bueno, hay esperanza, efectivamente. Pero fijaros que incluso teniendo la integración es importante tener toda la parte histórica, ¿no? Que un proyecto como Código Sepsis ha facilitado el que se cree, ¿vale? Entonces, esto ha sido bastante relevante. La parte histórica no por el dato en sí mismo, sino por el concepto de tener los datos anotados, o sea, saber y poder automatizar, ¿no? Porque tienes la información si el paciente ha tenido sepsis o no ha tenido sepsis, ¿vale? Entonces, este concepto de creación de corpus también es muy importante hacerlo, ¿vale? Vamos, es un concepto que también es una barrera, ¿no? A la hora de poner en marcha los sistemas de inteligencia artificial. Y luego, por último, hay una pregunta en donde habla de que yo creo, en el chat ha salido una pregunta, ¿vale? Que dice, con respecto a la protección de datos, las aplicaciones que usan los médicos pueden generar listados para su uso. A ver, hay otra de las partes que también en la experiencia nuestra trabajando con hospitales y médicos es muy relevante, es que hay o sea, la concienciación que tiene que tener el médico de que si ellos no rellenan bien las historias clínicas, ¿vale? El resto, pues no podremos hacer nada, ¿vale? Entonces, y las historias clínicas y la información de los pacientes donde mejor está no es en el ordenador del médico, ¿vale? Sino que es en los sistemas centrales de los hospitales. Entonces, ahí básicamente es donde yo creo que debemos ser concienciados. También es cierto que con el tiempo que tienen los médicos para atender a los pacientes es complicado, ¿no? Que luego hagan un buen registro de datos. Pero esto también es uno de esos desafíos que tiene el sector, ¿vale? Y que bueno, a lo mejor la tecnología lo resuelve, ¿no? Si seguimos mejorando los temas de habla y de transcripción del habla, etcétera, etcétera, pues a lo mejor terminaremos registrando las consultas, ¿no? Y extrayendo la información en lugar de que el médico nos tenga que ir escribiendo en el teclado, ¿no? Mientras nos pasa consulta o pasa la visita al enfermo en el hospital. Pero bueno, yo no me gustaría nada que la información estuviese en los ordenadores de los médicos. Vamos 10 minutos pasos del tiempo, nos gusta ser muy rigurosos, ya nos perdonaréis. El tema es apasionante, pero tenemos que tener un poco, cumplir los tiempos con los participantes que han hecho su agenda y con los ponentes también. Entonces, nada, simplemente agradecer muchísimo a los tres ponentes vuestra participación. Yo personalmente me han encantado vuestras intervenciones, me parece que han aportado muchísimo valor y con visiones muy complementarias. Y nada, bueno, pues que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa, para estas sinergias que surgen de estos foros muchas veces. Y doy paso a Fernando para que en nombre de CEIN diga unas palabras. Fernando. Muchas gracias, Marta. Nada, un minuto. Agradecer a todos los participantes que habéis estado hoy con nosotros, a los invitados, desde luego. La expectativa era muy positiva viendo vuestra trayectoria y se ha cumplido, desde luego. Al equipo de Antares por la organización y únicamente, y con esto finalizamos, desde CEIN Health,
Deciros que la siguiente masterclass será el día 13 de diciembre, en donde hablaremos de inversión, de cómo captar inversión en proyectos empresariales para la salud. Y bueno, y una reseña también que esta sesión está siendo grabada en nuestra web. Hay un repositorio de masterclass en Zen Health, insisto, y que si la queréis volver a visionar en unas fechas, cuando la podamos producir, estará a vuestra disposición si queréis entrar en algunos de los detalles, porque salió mucha información. Sin más dilación, esperamos encontrarnos en siguientes sesiones de las series de masterclass que hacemos en Zen Health. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias y que tengáis buen día. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.